Muy buen día para todos los estudiosos de preceptos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Mercedes y quiero decirte que hoy es día de estudio y ya estamos en la semana número 6 de 54 porciones que vamos a estar revisando, estudiando, analizando y por supuesto llevándolas a nuestro corazón para que lo que ocurra no sea solamente información, sino una transformación integral en nuestra vida. Así que en esta semana corresponde el estudio de Génesis del capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. Y lleva por nombre la porción de esta semana, Toldot. Esto es el plural de Toldá, que significa generación, descendiente, historia, memoria y también significa crónica. Así que vamos a iniciar con el primer versículo, Génesis 25, 19. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. La palabra hebrea traducida como generaciones es Toldot, como acabamos de decir, y de esta palabra viene el nombre de la ciudad de Toledo en España en referencia a los descendientes judíos que la poblaron y la desarrollaron. Aquí en los siguientes versículos vemos que muchas de las mujeres hebreas han sido estériles, como por ejemplo Sara, Rebeca, Raquel y Ana, la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta de sus oraciones. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Raquel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos y Ana fue estéril durante 19 años. En el versículo 26 está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob. Y esto significa que Isaac tenía que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Y aquí hay varias enseñanzas. Primero, el camino con nuestro Padre Celestial no es un camino sencillo, está lleno de desafíos. Y también hay muchos motivos para tirar la toalla, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero el camino de la fe consiste en confiar en nuestro Padre Celestial para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de nuestra vida. El camino de la fe no dice aquí en esta cita, sin todas estas cosas somos más que vencedores. No dice eso, sino que dice en todas estas cosas, es decir, en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así que el camino de la fe, tanto para Abraham, tanto para Isaac y también para nosotros, consiste en confiar en nuestro Padre Celestial para la solución de cada problema que humanamente es imposible de resolver. Por otro lado, este texto nos enseña que las promesas de nuestro Padre Celestial no se cumplen sin la colaboración del hombre, esto ya lo sabemos. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas, sino que se puso a orar para que se cumplieran. El Padre Celestial ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos aquí en la tierra. Así que las profecías de las Escrituras
no están puestas solamente como alguna predicción histórica para que nos asombremos de la grandeza de nuestro Padre Celestial, sino que están puestas para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados ya con anterioridad. Vemos, por ejemplo, el profeta Daniel, que cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, lo que hizo es que se puso a orar y a ayunar para que se cumpliera esa profecía. Lo vemos aquí en Daniel 9, del 2 al 3. Así que el gran secreto, si le podemos llamar de esta manera, para tener éxito en la vida es colaborar con nuestro Padre Celestial en ese cumplimiento de las profecías. También se dice aquí que Isaac oró al Señor en favor de su mujer. En este texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de oración. Primero, Isaac oró basado en la palabra que se habían ya pronunciado sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Estaba orando con respecto a una palabra que él ya tenía. Esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Padre Celestial, al igual que Yeshua, según vemos en Lucas 22, donde está escrito, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Mateo 6:10 también dice que el motivo de la oración es la voluntad del Padre Celestial que se haga aquí en la tierra. En segundo lugar, significa que Isaac oró con fe, confiado en el Padre Celestial, porque Él es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. También vemos que Isaac oró fervientemente, porque esta palabra que se traduce como oró es vayetar y viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. Así que en el contexto vemos que esta palabra significa un rezo insistente, perseverante. También vemos que Isaac oró sin cesar, porque su oración insistente y perseverante duró 20 años. Así que estamos viendo cómo fue que oró Isaac, no solamente pensar que oró y entonces el Señor le escuchó. Como punto 4, puedo decirte que Isaac intercedió por su esposa. Claro que podemos pensar que los dos estaban orando, pero lo que dice aquí la escritura es que la oración de Isaac fue oída. Y también podemos destacar el hecho de que es más poderoso orar por otros cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás. El poder del Padre Celestial es desatado sobre los necesitados. Sabemos que la intercesión es muy poderosa y te estoy dejando en pantalla algunos versículos que te pueden ayudar a afirmar o confirmar esto que estamos diciendo. Interceder por las demás personas desata el poder divino sobre los necesitados. Más adelante vemos que los dolores que Rebeca estaba sufriendo eran demasiado fuertes, así que ella tomó la decisión de preguntar al Padre Celestial sobre eso. Esas dos naciones que le dice el Padre Celestial que estaban dentro de su vientre jugarían un papel muy importante en la historia y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mesías. Jacob, como todos sabemos, es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom y el imperio romano. Siempre habrá o habría tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo y viceversa. De los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón,
que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. Finalmente, el menor será el principal. Más adelante vemos de dónde proviene el nombre de Esaú. Viene de la palabra azul, que significa hecho, terminado. Él salió lleno, cubierto de vello. En el versículo 26 vemos que después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. En hebreo es Ekev. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. Y el hecho de que Jacob estaba agarrado al talón de Esaú significa que finalmente él tomará el dominio del mundo. Cuando el dominio del Imperio Romano sea destruido con la venida del Mesías, el Imperio Hebreo dominará el mundo entero, tal y como lo vemos escrito en Daniel 2, del 34 al 35. Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el Imperio Romano, y este imperio será golpeado en los pies, en el mismo lugar que Jacob agarró a su hermano. Y así se establecerá el gobierno del Mesías en toda la tierra, tal y como lo vemos en Daniel 2, 44 al 45. Más adelante, en el libro de Daniel, se presenta la influencia romana como una bestia terrible. El final de su influencia será cuando venga el Hijo del Hombre con las nubes del cielo, así como lo vemos en Daniel 7, del 13 al 14, que te sugiero que para que puedas leer todo lo que está en estos versículos, puedas darle una pausa a este video y que puedas leerlo, estudiarlo con detalle, con calma, y también que puedas tomar tus notas. También en Abdías 21 vemos que los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Así que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vencerá al final y el que suplantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom después de su destrucción en la historia y en los últimos tiempos. Dice en el versículo 27 que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro. En hebreo es la palabra tam, que significa que no era hábil para engañar, tal como lo era Esaú. Así que Jacob era íntegro y era sencillo, se nos describe aquí. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Y por eso lo llamaron Edom. Y Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. La primogenitura era una herencia espiritual que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de presentar la familia y servir como sacerdote con los sacrificios. Tal y como vemos que hacía estos sacrificios Abraham, como hacía estos sacrificios y este altar que hizo Isaac. Y asimismo, la persona que tenía la primogenitura, esta herencia espiritual, era el que tenía el derecho de servir como sacerdote. Antes del pecado con el becerro de oro, lo vemos aquí en Éxodo 19:6, la intención del Padre Celestial es que todos seamos
un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras. Dice que dirás a los israelitas. Es lo que el Padre Celestial le dijo a Moisés. Pero antes del pecado del becerro de oro, los levitas fueron puestos en lugar de los primogénitos de Israel, ya que los primogénitos tenían este derecho de hacer los sacrificios y de ministrar delante del Padre Celestial. El primogénito también recibió una doble porción de la herencia del Padre, tal y como lo vemos escrito en Deuteronomio 21, del 15 al 17. En Hebreos 12:16 también está escrito que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Aquí dice que Esaú era profano. La palabra que se encuentra en la traducción griega, que se tradujo aquí como es el Nuevo Testamento, es la palabra bebelos. Pero en la traducción de los 70 se puede encontrar la misma palabra en Primera de Samuel 21:5, como traducción de la palabra hebrea. Esa misma palabra en el hebreo es hol, que significa profano, común. Así que viene de una raíz que su significado es hacer hueco, perforar, vaciar. Y esto nos enseña que Esaú era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras, ya que no valoraba la tradición, las promesas del Padre Celestial. Y vamos a ver que él se casó con unas hititas. Él apreciaba más lo material y el placer de los valores santos y eternos no los apreciaba. Así que despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y a Isaac. Con su manera de ser, él dañaba la imagen del Padre eterno y no podía ser ni tampoco representar a la familia del Padre celestial. Tampoco podría ser canal de bendición para las naciones. Por eso nuestro Padre Celestial vemos que lo aborreció, y lo vemos aquí en Malaquías 1, del 2 al 3. Así que el carácter y las actitudes de Esaú eran aborrecibles para el Padre Celestial. Y es obvio que su padre Isaac no era consciente de la maldad que se escondía detrás de esa fachada respetuosa. Cuando más adelante vemos que hubo hambre en la tierra, Isaac tenía planes para bajar a Egipto para escapar del hambre, tal y como lo había hecho su padre anteriormente. Isaac había nacido en la tierra de Israel y además había sido ofrecido como sacrificio eterno. Esto fue una prueba de fe para Isaac. Y Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando nosotros estamos en una crisis, debemos de preguntarnos, ¿en dónde estamos buscando nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Padre Celestial? ¿Estamos confiando en sus promesas para nuestra vida? ¿Sabemos y conocemos cuál es su plan para cada uno de nosotros? Isaac tenía que confiar en la promesa del Padre Celestial para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Así que vemos que él reside en esta tierra. El Padre Celestial le dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Aquí viene la promesa de nuestro Padre de que iba a sostener a Isaac en esa hambruna. Si él es capaz de confiar en medio de ella, entonces será prosperado en medio de las adversidades. El Padre Celestial no menciona que la descendencia de Isaac iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra, solo como las estrellas del cielo.
Los descendientes de Abraham están conectados de una manera especial a su hijo. De la misma manera, los que están relacionados con el Hijo de Dios serán como las estrellas. Son hijos de Abraham. 2 veces se repite la promesa de que su descendencia recibiría todas estas tierras. Por un lado, es una clara referencia a que los hijos de Abraham van a heredar la tierra de Israel y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio, como está escrito en Romanos 4:13. Por un lado, es una referencia al Mesías que será el gobernante de todas las tierras referidas en ese texto y además el resto de la tierra del mundo, tal y como está escrito en Lucas 1:32-33. Y también te dejo esta referencia en Isaías 9:7 y Daniel 7:14, que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí en Génesis 12:13 nosotros vemos que la bendición para Abraham le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la bendición para Isaac le dice que serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí se usa la palabra Goyim, que son naciones, a diferencia de lo que ya vimos en Génesis 12:13, donde dice familias. Mishpahot. Una nación es mayor que una familia. Las promesas dadas a Isaac tocan otra esfera de las que fueron dadas a Abraham. En estas 2 promesas vemos una influencia en las 2 instituciones más importantes para la sociedad humana, la familia y la nación. Primero viene la familia y luego viene la nación. Si la familia no está bien, la nación no está bien. La familia es la institución que sostiene las naciones. La desintegración familiar destruye las naciones. En Génesis 26:5, aquí vemos, porque Abraham me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí aparecen 5 palabras diferentes, donde dice, porque Abraham me obedeció, se refiere a obedecer su voz. Hay otras Biblias que hacen específicamente esa traducción, porque Abraham obedeció mi voz. Así que tiene que ver con obediencia a la voz del Padre Celestial en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Padre Celestial en el caminar diario de la relación íntima con Él, tal y como lo vemos en Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. También vemos, porque guardó mis ordenanzas. Literalmente significa guardó mi guardia. Tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de las Escrituras. De eso aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Padre Eterno que había que guardar. También habla de mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos, los 613. Sin embargo, aquí tiene un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre, etc. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la escritura.
también habla de mis estatutos. En hebreo es jukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen una explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos. Y también dice mis leyes. En hebreo es be torotai, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza, y se refiere tanto a la Torah, a la instrucción que luego fue escrita en el Sinaí. Sin embargo, no se refiere a que Abraham supiera acerca de todos los 613 mandamientos de la Torah que luego fueron entregados en el Sinaí. Abraham es destacado por su obediencia a todo lo que el Padre Eterno había establecido, tanto los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán, como los mandamientos que fueron dados a Noé, como los mandamientos que fueron revelados proféticamente. En Génesis 38:8 vemos que en tiempo de los patriarcas se practicaba el levirato, que sería uno de los mandamientos dados por escrito, por ejemplo, en Deuteronomio 25 del 5 al 6. También podemos mencionar el mandamiento del diezmo, que fue practicado tanto como por Abraham como a Jacob, y aquí lo vemos en Génesis 14:20, en Génesis 28:22 con Jacob, y también en Levítico 27 del 30 al 32. Y hay muchos otros, pero vemos, por lo tanto, que varios de los mandamientos que luego fueron escritos estaban rigiendo la vida de los patriarcas y de sus hijos. Era normal, es la conducta, es nuestra manera de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando somos guiados por el Espíritu, tal como lo fue guiado Abraham, brota de nuestro ser el hecho de honrarlo a Él, de vivir una vida justa, de, de ser justos también con nuestro prójimo, de hacer bien. Es algo que brota de manera natural y muchas veces no podemos entender por qué sale algo, el hacer algo, pero posteriormente lo vemos que está escrito en la palabra del Señor. Y esto es algo maravilloso. Así que bueno, vamos avanzando en Génesis 26:8. Vemos que sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Abimelech dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Hay dos tipos de culpa: la culpa personal y la culpa colectiva. Cuando un individuo peca, es responsable de su propio pecado delante de nuestro Padre. Ahora, los pecados de este individuo también afectan al colectivo, a la comunidad al que pertenece, su familia, su ciudad, su congregación, nación, etc. Si los líderes de esa comunidad no condenan el pecado del individuo cuando es revelado, cuando sale a la luz, vendrá el juicio sobre toda la comunidad por ese pecado individual. Hay un ejemplo en este caso, en el caso de Acán, lo podemos ver en Josué 6:7, capítulo 6, capítulo 7, y hay otro ejemplo de esto que tú lo puedes leer en Primera de Corintios 5. Así que la culpa colectiva es producida por las culpas personales, no propicias de los individuos de la comunidad, que no son juzgadas y condenadas por el liderazgo de ese pueblo, de esa comunidad, cuando son manifestadas. La culpa que es en colectivo también es producida por los pecados
que se cometen con los líderes, porque ellos son representantes de ese pueblo, de esa comunidad o de esa nación. Y es por eso tan importante que seamos conscientes de que nuestros líderes no pueden ser corruptos, de que nuestros líderes tienen que ser personas honestas, personas que nos den ejemplo, personas que nos inspiren también, no solamente a estudiar las escrituras, sino a que la escritura sea parte de nuestro diario vivir, sea parte de nuestro estilo de vida, de una vida limpia, de un pensamiento puro. Y nosotros de esta manera es que podemos llevar a mejorar nuestra nación cuando somos conscientes en lo personal y podemos influir en nuestro alrededor con nuestra familia, con nuestra comunidad. Podemos hacer un cambio radical en nuestra nación y esto es muy importante, que no estemos de acuerdo con los asesinatos, con tantas cosas que hay en la ciudad. Eso nos afecta a todos como ciudad y como nación y en el mundo entero, familia. Así que bueno, continuamos con Génesis 26:12. Aquí vemos que la fe de Isaac, el Padre Celestial le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Y esa promesa produjo tanta confianza en Isaac que a pesar de la sequía tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue 100 veces más. Isaac obedeció al Padre Celestial al no ir a Egipto a buscar su propio bienestar. Además, confió en la promesa de bendición y sembró durante aquel año de sequía. Esa actitud de sacrificio de los placeres del mundo y la confianza en la provisión divina desató el poder de resurrección del Padre Celestial en esa tierra de una manera extraordinaria y el resultado fue 100 veces lo esperado. Esto concuerda con las palabras que nosotros vemos en Marcos 10 del 29 a 31 por Yeshua. El maestro dijo que se recibe esta recompensa junto con persecuciones y eso fue precisamente lo que pasó con Isaac, ¿verdad? Porque vemos más adelante que todos los pozos de los siervos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Un pozo es una fuente de vida y representa fuente de vida espiritual también. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac serían los pozos y por eso los taparon con tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros y la fuente de vida espiritual que el Padre Celestial nos ha dado. Él mismo es nuestra fuente de vida y nuestra relación con Él se desarrolla principalmente mediante la oración y el estudio de la Escritura. Estas dos áreas son el ataque principal del enemigo de nuestras almas. Te dejo estos versículos para que puedas meditar y reflexionar en ellos. El agua que da el Mesías es su Torá, es la Escritura. La fuente que brota para vida eterna es el Espíritu del Mesías, que entra y habita en todos aquellos que reciben sus palabras, su palabra de vida. No permitas que los enemigos cierren tu pozo. Toma por lo menos una hora todos los días para sacar de la fuente de vida mediante la oración, con el entendimiento y con el estudio de las Escrituras. Cava el pozo, llega a lo profundo,
del Padre Celestial y tú sabes que el cavar pozo es sacar tierra. Saca, permite que sea el Espíritu del Señor el que escudriñe tu corazón y pueda sacar todo eso que impide en el corazón, en tu vida, en tu carácter, que todo eso que impide que broten de ti las fuentes de agua viva. Los pozos de Abraham representan las revelaciones que él había obtenido mediante su búsqueda espiritual. Las revelaciones de nuestros padres pueden ser obstruidas por nuestros enemigos y nuestra tarea es cavar de nuevo esos pozos y respetar los nombres que tuvieron. No menospreciemos las revelaciones de los antiguos, no cambiemos los nombres de las cosas que son reveladas del cielo. No pongamos nombres paganos a conceptos hebreos. Tan sencillo como no cambiar el verdadero nombre del Mesías, Yeshua, no cambiarlo por Jesús. Respetemos los nombres que ya se han puesto por el pueblo de Israel, porque cada nombre tiene una revelación poderosa. Así que teniendo conciencia y conocimiento de lo que significa, es mucho más fácil que podamos tener una revelación en nuestra vida. Cambiando el nombre a algo que no tenga significado, nos va a llevar solamente a estar dando vueltas y vueltas por el desierto. Isaac era un hombre de oración y de cavar pozos. Las dos cosas tienen relación porque la oración hace que se produzcan profundidades dentro del espíritu del hombre y desde esa profundidad hay una conexión con las profundidades del espíritu del Padre Eterno, tal como está escrito en Salmo 42:7 y en Primera de Corintios 2:10. En Génesis 26:19 vemos que cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. En el valle está el agua y el valle representa la humildad. Si nosotros queremos encontrar estas aguas vivas, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Lo vimos la semana pasada, como los camellos antes de beber tuvieron que inclinarse, ¿verdad? Y esto habla de una inclinación de nuestro corazón, habla de humildad. Más adelante se destaca el hecho de que la Escritura dice que el tercer pozo fue cavado por Isaac, ¿verdad? No dice cavaron, sino que se destaca este hecho, que fue cavado por él, no por sus siervos. Y de esto aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual. Si tú dejas que otros te hagan pozos, vas a tener problemas y riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar al Creador, al Padre Eterno, para encontrar agua viva y así tener libertad para prosperar. Aquí no hay escapatoria. Es muy importante que no descuides tu vida de oración y de estudio de las Escrituras. Otros no van a poder hacerlo por ti. Tal vez si tú dejas que otros caven tus pozos, puedes tener conocimiento, pero no la revelación que tú necesitas que te va a conducir a una certeza en tu vida, una revelación que puedas caminar en otra dimensión, en otro nivel de fe, de confianza, con la certeza de que estás rodeado de las bendiciones y de la presencia del Padre Celestial. Así que tú mismo tienes que orar a solas delante del Padre Eterno y tomar tiempo con Él en el estudio de las Escrituras para ser una persona libre y próspera. Para obtener la bendición de los padres hay que cavar hondo, familia. Necesitamos aprender a ir a lo profundo. Más adelante vemos cómo el temor es eliminado cuando eres consciente de la presencia, de la benevolencia de alguien que es mucho más fuerte que el temor, así como lo vemos también escrito en este Salmo 23:4.
Y también en el Salmo 118:6. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto fue lo que le sucedió a Isaac en Génesis 26:24, cuando se le aparece el Padre Eterno esa misma noche y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Wow, aquí se disipa todo temor. También le dice, por amor a mi siervo Abraham. ¿Verdad? No temas, yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Por causa de Abraham fue Isaac y su descendencia bendecidos. Así como Isaac había abierto y respetado el nombre de los pozos de su padre que había cavado, él fue bendecido precisamente por causa de Abraham por los méritos de los padres, así como está escrito Romanos 11:28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Hablando de los patriarcas. En Génesis 26:25 vemos cómo Isaac sigue las pisadas de su padre y se establece en Berseba. Allí construye su primer y único altar e invoca el nombre de nuestro Padre. El, el hijo, el hijo hizo solo un altar y esto alude al Hijo de Dios que fue sacrificado solo una vez y para siempre, tal y como está escrito aquí en Hebreos 9 del 24 al 28. Los siervos de Isaac también abren un pozo en Berseba. Este es el cuarto pozo que Isaac abre y tenemos aquí dos movimientos. El altar que es hacia arriba y el pozo que es hacia abajo. La altura de un hombre depende de su profundidad y lo mismo sucede con los árboles. Para que un árbol pueda llegar a más altura, pues tendrá que tener raíces mucho más profundas para no caer. Lo mismo en las construcciones con los edificios, mientras sus cimientos sean más fuertes, pues puede soportar más pisos hacia arriba. El éxito en la vida pública depende de la humillación en la vida íntima con nuestro Padre Eterno. Ahora es tiempo de volver a los lugares de revelación de los verdaderos padres espirituales. Es tiempo de preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. No solamente preguntar por ellas e informarnos, no solamente estudiar la parashá semanal, no solamente estudiar estas porciones, recibir las enseñanzas, sino realmente andar por esos caminos. Es la única manera de encontrar descanso para nuestras almas, tal como lo vemos escrito aquí en Jeremías 6:16 y también en Mateo 11 del 29 al 30, porque los senderos antiguos son los caminos de la escritura, de la Torá, interpretadas a la luz del Mesías. Más adelante, en Génesis 26, 32, 33, vemos que se cava el quinto pozo por Isaac y cada pozo, dicen los estudiosos, que corresponde a un libro del Pentateuco. Así que tú puedes considerar que estamos en este año cavando nuestros pozos, ¿verdad? Porque vamos en un año a estudiar. Claro que lo estamos haciendo de una manera sencilla, pero lo vamos a hacer cada uno de los libros del Pentateuco, de lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Así que anímate a continuar y yo de verdad espero y deseo que esto te inquiete y que el próximo año te lleve mucho más profundo, porque créeme que esto es algo muy sencillo. Hay mucho más que aprender, mucho más
para nosotros, para nuestra vida de parte de nuestro Padre Celestial. En Génesis 27, ya entrando a este capítulo, dice que aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Así que aquí le dice que vaya y que le haga un guisado, que vaya por una casa, que le haga un guisado porque lo va a bendecir con la bendición del primogénito. Pero acontece que Rebeca estaba escuchando todo y ella le dice a su hijo Jacob que, que esa bendición la puede tomar él, que se vista y que vaya y ella le va a hacer ese guisado que él quiere para que él reciba la bendición. Y vemos que Jacob se preocupa y dice: entonces, si él me toca, seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Como nosotros vemos, internamente ellos saben que engañar trae una maldición. Así que esto también es una enseñanza para nosotros. A suplantar, engañar, mentir, trae una maldición para nuestra vida, familia. Así que Jacob conocía las leyes espirituales de que si engaña, trae maldición sobre sí misma. Y Rebeca, su mamá, lo que hizo fue que tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Si Rebeca no hubiera engañado a su marido, nosotros sabemos, estamos convencidos que nuestro Padre Celestial hubiera arreglado la situación de una mejor manera para que su promesa se cumpliera. Ahora que, bueno, ella intervino aquí con el Padre Celestial, trajo mucho sufrimiento y fue de una manera innecesaria, tanto sobre ella misma como sobre su familia. Nuestro Padre Celestial no necesita de nuestra ayuda para cumplir sus promesas, necesita nuestra fidelidad, necesita nuestra honradez. Las mentiras y los robos no traen prosperidad, sino que traen maldición, tal y como lo vemos escrito en Zacarías 5, del 2 al 3. Vemos más adelante, cuando es el momento de que Jacob se acerque a su padre, él le tocó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Así que él se acercó y lo besó, y al notar el olor de los vestidos, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como un aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Un campo que el Señor ha bendecido. Esto contrasta con la maldición que vino por la tierra por causa de Adán en Génesis 3:17. Aquí vemos que Isaac, el hijo, esa maldición fue eliminada. De la misma manera que el Hijo de Dios, la maldición será quitada definitivamente de la tierra, como está escrito en Apocalipsis 22:3, que dice: ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán allí y sus siervos les servirán. En Génesis 27, del 28 al 29, vemos 10 bendiciones y están dadas en relación al atributo de justicia de nuestro Padre Celestial, de Elohim. Solamente cuando los descendientes de Isaac actúen en justicia podrán recibir todas estas bendiciones. Si practican la injusticia, serán maldecidos, como lo veremos más adelante en Levítico 26 y también en Deuteronomio 28. Así que tenemos todas estas bendiciones para nosotros, familia,
pero necesitamos aprender a ser merecedores de ella, a estar caminando como verdaderos hijos de Dios, como nuestro Padre Celestial en santidad y en justicia. La bendición de la prosperidad económica depende de obras de justicia. El que explota a los pobres pagándoles salario mínimo o declarando cantidades falsas, evadiendo impuestos, no está actuando con justicia y su riqueza se va a desvanecer. La bendición de Isaac depende de un comportamiento en justicia, tal y como lo vemos en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La justicia de Dios está revelada en las Escrituras y lo puedes encontrar tú en el Salmo 119:9, Salmo 142, 144, 160 y también, bueno, pues en otros salmos. Así que solamente cuando el pueblo de Dios vive según los mandamientos justos del Padre Eterno, las naciones se inclinarán ante ellos, como lo vemos también en este Salmo 81 del 13 al 16. Más adelante en Génesis 27 del 39 al 40, vemos que esta bendición no menciona al Padre Celestial, esta bendición que se le fue dada a Esaú. Aún así, con todo lo que sucedió, fue una bendición que tiene el poder para el futuro, según lo que vemos en Hebreos 11:20. Isaac pronunció esta bendición por fe. Lo vemos escrito aquí, que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. La última parte de la profecía se cumplió en Segunda de Reyes 8 del 20 al 22 y lo puedes leer aquí con detenimiento. La bendición que fue pronunciada sobre Esaú ha producido el Imperio Romano y la civilización occidental. En Génesis 27:41 nos muestra el gran respeto que Esaú tenía por su padre. Ese rencor que tuvo por Jacob nunca se calmó, así como lo vemos en Amós 1, del 11 al 12. Y también lo vemos en Abdías 10. Esto se cumplió en la historia. En el siglo IX fue destruido el antiguo reino edomita y también se cumplirá con la destrucción del sistema romano, con la venida del Mesías, como hemos visto antes. En Génesis 28 del 3 al 4 vemos cómo la bendición de Abraham no pasó a Esaú, sino a Jacob y a su descendencia. Y estos versículos reafirman lo que hemos visto antes, que la bendición de Abraham implica las tres cosas: Dios, el pueblo y la tierra. La bendición de Abraham implica las tres cosas: Dios, el pueblo y la tierra. Y lo puedes ver tú aquí en este versículo. Y bueno, ya para finalizar, vemos que Isaac despidió a Jacob por este conflicto que ya existía aquí entre los hermanos, y este se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, de donde había crecido Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado ahí a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti de entre las hijas de Canaán. Y ahí supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y bueno, pues se fue a Padán Aram.
Y vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Así que lo que hizo Esaú cuando vio eso, porque él ya se había casado con dos hititas, lo que hizo posterior es que fue a Ismael y tomó por mujer, además de las que ya tenía, tomó a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, de su primogénito, ¿verdad? Así que esto es lo que hizo Esaú, tomó una de las hijas de Ismael, a Mahalat. Y hasta aquí ha concluido la clase de la semana. Yo espero que tengas tiempo de revisarla una, dos veces y que sea de bendición para tu vida. Te agradecemos tanto tu apoyo, agradecemos tu like, que compartas este video en tus redes sociales, que nos dejes un comentario, un saludo, qué tanto de bendición está haciendo para tu vida, qué tanto estás aprendiendo. Te recuerdo que hay mucho más, hay mucho más. Si tú conoces a alguna persona que necesita aprender, cuando menos estas porciones que sí son sencillas, sí son básicas, pero que van despertando en nuestro espíritu, en nuestro interior de un poco a poco para ir más y cada vez más a lo profundo con nuestro Padre Celestial. Bueno, pues de mi parte es todo. Les envío saludos, besos y bendiciones para todos, querida familia de preceptos. Bye bye.